Centros de mesa para llevar. Un cuento original de Abraham Tapia G. No recordaba si había desayunado, ni siquiera si el día ya había comenzado. La luz que entraba por las persianas parecía artificial, como un teatro que significaba la idea de mañana. Al abrir los ojos, supo que algo estaba mal. No estaba en su cama, sino recostado sobre el comedor, abrazado a una caja de cereal vacía como si fuera un peluche. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal, era ausencia. Se sintió observado por ese silencio, vigilado desde los rincones. Caminó descalzo hasta la sala. Al pasar junto al perchero escuchó un quejido. «Ya ni me miras», dijo una voz baja como si viniera del metal. No respondió. El perchero tenía razón. Ya no usaba abrigos ni gorros, ya no salía. ¿Para qué? Los relojes estaban quietos. Uno clavado en el refrigerador marcaba las 4:17, otro en el suelo las 6:18, y uno más junto al espejo retrocedía lentamente. Los miró sin sorpresa, ya le había pasado eso antes. Entró al baño. El lavabo tenía las encías resecas, como si llevara años sin escupir agua. Cuando giró la perilla, solo salió polvo. El espejo no devolvió su rostro. «Estoy detrás de mí», pensó. Tomó asiento en el sofá y cerró los ojos, pero la tela lo escupió hacia el piso. «Te hablé toda la noche, no me escuchaste», dijo el sillón. «No me hables», murmuró él. «Estoy harto de reproches». Se arrastró hasta la alfombra. El suelo le parecía más seguro, más lógico. Allí, tumbado, comenzó a sentir que la habitación crecía, o tal vez él era el que se encogía. Se sintió diminuto. El suelo era una llanura peluda, la alfombra una selva de fibras ásperas desordenadas. Desde lo profundo del tapiz comenzaron a rodar hacia él unas masas oscuras, pelusa. Aunque no era exactamente bolas de pelusa, eran restos, fragmentos, cada una distinta. Una tenía hilos de cabello y pelo de perro, otra estaba compuesta de migajas y uñas recortadas, otra más llevaba un clip en su núcleo. Avanzaban lentamente, pero con intención. No tenían ojos ni bocas, pero sí hambre. Intentó correr, pero sus piernas eran torpes. Una de las bolas le rozó el tobillo. Sentía como su cuerpo se hundía al contacto. Se arrastró por la alfombra como un insecto herido. Una mesa le ofrecía sombra. Corrió hacia ella como si fuera una catedral. Se escondió detrás de una pata. Las bolas giraban en círculos a su alrededor, como si lo olieran, como si supieran que tarde o temprano saldría. Desde el fondo del pasillo, una voz lejana dijo: «Aún puedes salir por la puerta del cajón». Miró al frente. Un cajón entreabierto se alzaba como una cueva en la montaña. Tenía que escalar hasta allá. Mientras trepaba, las bolas cambiaron de estrategia. Dejaron de perseguirlo y comenzaron a fusionarse entre sí. Una, dos, luego 4, luego una sola. Una enorme. La sombra de su forma crecía sobre las paredes. Con las uñas, el hombre logró meterse en el cajón. Adentro encontró un par de lápices y una nota arrugada que decía: «Esto tampoco funcionó», y una pequeña maleta con alas. «¡Destino tu cama!», susurró la maleta y subió a ella sin preguntar más. La maleta vibró bajo su cuerpo. De pronto se alzó tambaleante como un insecto recién nacido. Giró sobre sí misma y comenzó a elevarse por entre los huecos del cajón, luego por el aire denso de la habitación. Miró hacia abajo. La alfombra se perdía como en un desierto. La mesa era ahora una torre de vigilancia y la bola de pelusa fusionada se veía pequeña. En el aire flotaban otros objetos: cucharas oxidadas, un billete quemado a la mitad, un globo desinflado con cara de payaso. Ninguno parecía sorprenderse de su presencia. Era como si él fuera un pasajero más en una ruta habitual hacia el insomnio. De pronto, la maleta habló con voz metálica.
Turbulencias mentales en la ruta 13, sujetarse de los miedos más cercanos. Trató de reír o de llorar, pero un dedo invisible le cerró la boca. El cielo del cuarto se partió. En el techo se abrió una escotilla por la que asomaban fotografías familiares. Una tras otra caían lentamente como hojas secas. Algunas tenían rostros tachados, otras estaban completamente en blanco. Una en especial le cayó sobre el rostro. En ella estaba él, de niño, llorando en una esquina junto a unos pequeños calzoncitos rotos y una lámpara encendida a su lado. «Oh, demasiada luz para un recuerdo tan oscuro», murmuró. La maleta comenzó a temblar. Una voz de megáfono estalló en sus oídos. «Error de navegación, inconsistencia emocional detectada, derrumbe inminente, derrumbe inminente». Y entonces cayó. No fue una caída rápida, sino una sucesión de descensos. Primero atravesó una lámpara encendida, luego un túnel hecho de algo que no quiso ver 2 veces. Después pasó por un cementerio de relojes. Finalmente, impactó contra una montaña de ropa sucia. Todo fue oscuridad. Cuando despertó, no podía moverse. Su cuerpo estaba envuelto en calcetines. Tenía la lengua muy seca, la cabeza pesada. Alguien había escrito con tinta roja sobre su pecho la palabra inhabitable. «¿Estoy muerto?», preguntó en voz baja. Una bufanda le respondió envolviéndose sobre sí misma como una serpiente. «No, pero lo estás intentando con fuerza». Trató de incorporarse, pero sus piernas no respondían. Sintió que eran de cartón, de un cartón viejo, doblado, humedecido por años de sentimientos sin procesar. Arrastrándose, alcanzó una silla rota. Se impulsó con dificultad y al ponerse de pie, descubrió que la casa ya no era la misma. Todo estaba desordenado, pero no de forma natural, era un caos intencional. Las paredes estaban llenas de garabatos que parecían hechos por un niño furioso. Frases incompletas, ecuaciones absurdas, dibujos de cabezas abiertas con champiñones saliendo de ellas. El suelo era una mezcla de azulejo, pasto artificial y pedazos de espejo. Un perchero distinto al anterior le habló en un tono burlón. «Has vuelto a donde empezaste, pero más roto». Caminó hacia el pasillo. Sus pasos eran torpes, como si olvidara cómo se caminaba. Al llegar al final, encontró una puerta que no recordaba. Era una puerta pequeña, pintada de negro. Sobre ella, un letrero oxidado. Pensamientos intrusivos, favor de no alimentar. La puerta se abrió sola. Del otro lado, lo esperaba una habitación llena de camas, decenas de ellas, todas vacías. Una de ellas, la suya, tenía una silueta marcada con tiza blanca como en una escena de crimen. Se sentó sobre el borde, suspiró y miró hacia arriba. No había techo, había cielo, y estaba lloviendo adentro. La lluvia caía en el silencio. No hacía ruido al golpear el suelo, pero mojaba como si quisiera borrar cada trazo, cada pensamiento dibujado. Empapado, se levantó de la cama marcada con tiza. Sintió que su cuerpo era una hoja de papel mojado a punto de romperse. Al fondo de la habitación sin techo, las sombras comenzaron a juntarse. No eran personas, no eran cosas, eran fragmentos, trozos flotantes de objetos reconocibles. Una muñeca con clavos en la entrepierna, un anillo que sangraba, un espejo que reflejaba un cuarto de su infancia que deseaba olvidar, una carta vacía, una pantalla con escenas horribles, un ataúd incitante. Y en medio de todo, una figura más grande, amorfa, una masa de ideas mezcladas con demasiadas pastillas. Tenía ojos cerrados por toda la superficie. Algunos lloraban, otros solo temblaban. «¿Quién eres?», preguntó el hombre con la voz rota. La figura no respondió, pero los objetos flotantes sí. Hablaron con voz unísona como una radio mal sintonizada. «Somos lo que dejas sin decir y sin pensar, lo que escondes bajo la cama y nombras con eufemismos. Somos lo que crees haber olvidado». Retrocedió y quiso huir.
Las paredes comenzaron a cerrarse, no físicamente, sino con la presión de los pensamientos que llegan de golpe como enjambre. ¡No quiero más!, gritó, llevándose las manos a los oídos. Pero los pensamientos tenían cuerpo ahora. Uno tenía la forma de una llave oxidada que no encajaba en ninguna cerradura. Otro era una planta que crecía hacia adentro. Otro más era un calendario sin días. «No puedes apagarnos. Nos alimentaste tú», le dijeron. De pronto la gran figura amorfa se movió. Lentamente se acercó arrastrándose, dejando una estela de palabras sueltas que se deshacían al tocarla. Él también se movió y tropezó con la lámpara caída. En la pantalla había escrito: «No vayas al fondo del pasillo». Pero ya era tarde. El pasillo estaba frente a él, largo, sin luces, lleno de puertas cerradas. La figura amorfa por fin habló. «Estás dentro de ti y no sabes salir». Entonces, las bolas de pelusa comenzaron a caer del techo sin cielo. 1, 2, 10, 100. No hablaban, solo caían, rodaban, se fusionaban entre sí y crecían, se movían para aplastar. Corrió, pero no había hacia dónde. Las paredes eran idénticas, las puertas falsas, el techo llovía más fuerte, las pelusas crecían. Una bola gigante cayó justo detrás de él. Luego, su sombra lo cubrió por completo, y luego otra y otra más. No podía respirar. Cayó al suelo. Oscuridad, silencio. Abrió los ojos. No recordaba si había dormido o simplemente había dejado de existir por un momento. Estaba acostado boca arriba sobre una camilla de hospital. Frente a él había una puerta, una sola, pequeña, hecha de huesos diminutos. No tenía picaporte, pero se abría con solo mirarla fijo, como si ella entendiera que ya no había energía para forcejeos. Entró, y entonces llegó a un cuarto imposible. En una habitación cuadrada desde un ángulo, desde otro era un pasillo, desde otro más, una espiral descendente hecha de escaleras con peldaños flotantes. Todo cambiaba cuando parpadeaba. Avanzó con miedo, pero no había peligro inmediato, solo confusión. En una esquina colgaba un reloj sin manecillas. A cada segundo sin marcar, el reloj dejaba caer una gota de sangre sobre el suelo. Las gotas formaban letras, pero nunca palabras completas. Sobre una mesa, o un techo, según desde donde lo vieras, había un cuadro que lo retrataba a él de niño. El cuadro lo miraba. En el centro del cuarto flotaba una caja transparente. Dentro había un corazón latiendo. Era suyo, lo sabía. Pero el latido era lento, como si hubiera olvidado lubricarlo desde hace años. De alguna parte del cuarto se escuchó una voz suave, no como las otras. Esta no insultaba ni acusaba, aunque tampoco era dulce. Era real. No estás roto, solo estás cansado. Se giró, pero no había nadie, solo un espejo que no reflejaba nada. Se acercó y lo tocó. ¿Quién dijo eso?, preguntó. La voz no volvió. Dejó caer el cuerpo sobre una silla que era a la vez una ventana y respiró por primera vez, no para sobrevivir, sino para existir. Detrás de un espejo vio una nueva puerta. No era de huesos, era de madera normal. Estaba abierta. Temblando se levantó y la cruzó. Llegó a otro cuarto más grande, más incoherente, pero más vivo y suyo. Este cuarto olía a infancia, pero no una real, sino una fabricada con recortes viejos y recuerdos mal pegados. Era su sala. La reconoció por los muros de ladrillo mal pintado, el mueble desvencijado con revistas y el estéreo de su padre, y el reloj cuadrado de manecillas dobladas. Pero todo estaba multiplicado, como si alguien hubiera intentado recrearla muchas veces y fallado en cada intento. Había 8 sillones, todos similares, pero nunca idénticos. 3 relojes colgaban juntos marcando la hora a destiempo. El televisor mostraba su rostro, no el de ahora, sino el de un él de otro tiempo, uno con la mirada perdida y los labios moviéndose sin sonido.
Avanzó. Cada paso hacía que el suelo crujiera como huesos resecos. Y entonces lo vio. Su yo de 5 años, sentado en el centro de la sala con una corona de alambre en su cabeza. Jugaba con una caja de cartón. La abría y la cerraba. En cada apertura salía un dibujo. Un ataúd vacío, un diente de leche en el suelo, un hombre enjaulado. «No debiste regresar», le dijo el niño sin mover los labios. «No quise regresar», respondió él. «Entonces, ¿quién lo hizo por ti?». No respondió. El niño lo miró y le señaló la televisión. En la pantalla, su yo adulto estaba hablando. «No hay salida, solo pasillos, solo más cuartos». Y el niño replicó: «¿Pero qué pasa si sigues caminando?». Miró alrededor. El lugar comenzaba a deshacerse. Los muebles se derretían como cera vieja. Los relojes colapsaban en explosiones de confeti. El niño también empezó a desvanecerse en sí mismo. Antes de desaparecer por completo, dijo algo que él no entendió, pero sintió. Le dolió como una herida antigua que apenas ahora sangraba. El suelo se quebró y cayó, pero no al vacío. Cayó a una cama, su cama, pero ahora era distinta. Respiraba, se inflaba y desinflaba como un pecho ansioso. Estaba cubierto por sábanas que pesaban más que la culpa. Intentó moverse, pero una sensación de inmovilidad lo dominaba, no física, sino existencial. El cuarto estaba oscuro, salvo por una lámpara. Era una lámpara de su infancia. Tenía dibujos de dinosaurios. Parpadeaba como si estuviera muriendo. En la mesita de noche había una nota escrita a mano. Su letra decía: «Si despiertas, recuerda, no todos los cuartos están dentro de casa». Le leyó la nota 3 veces, pero no la entendió. El reloj comenzó a sonar, no a marcar la hora, sino a reír. Una risa irritante, como de alguien que lleva siglos burlándose del mismo chiste. El tiempo se había terminado. Esta vez no huyó, simplemente se acostó y durmió. Desde el fondo de la casa, una voz que no era real, aunque tampoco imaginaria, le susurró: «Soy tu hogar». Y él lo creyó. Quizá por eso, por primera vez sonrió.